Esta semana ha venido a No te quedarás atrás Sandra y Pablo, que son CEOs y fundadores del proyecto maravilloso que se llama Brulé y que contrata a personas con discapacidad intelectual. Bienvenidas Sandra y Pablo a No te quedarás atrás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola. Ante todo quiero poner a los oyentes el contexto. ¿Qué es Brulé? Venga, Pablo, Sandra. ¿tú o yo? ¿Yo? Venga. Venga. Pues Brulé es una escuela de hostelería para personas con discapacidad que trabaja con una metodología adaptada. Así. Sin más. Pero además Brulé tiene Brutal, que habéis abierto hace 4 meses un restaurante. Brulé es una escuela de hostelería que formáis con distintos grados a personas con discapacidad intelectual. Y habéis visto en un momento dado que eso funcionaba muy bien, pero claro, aparte de la formación hay que ponerlo en práctica. Y hace 4 meses os liasteis la manta a la cabeza y habéis hecho Brutal, restaurante que yo he comido la semana pasada con cosas muy buenas. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal este doble proyecto? ¿Cómo lo lleváis? Pues la parte de Brutal, eso nos surgió la oportunidad de hacer un espacio de inclusión laboral y claro, los comienzos, como todos los comienzos, muy duro, porque son 1000 horas, pero cada vez que están allí, tanto los trabajadores como los alumnos, aprendiendo y metiéndole caña, nos da la vida. En vuestros inicios casi nadie os hacía caso. Casa Santa Teresa os hizo caso, de hecho hay 2 personas que trabajan en el restaurante. ¿Cómo habéis hecho en estos comienzos cuando llamabais a la puerta de entidades, de otras empresas, quizá de otros socios, de otros inversores, incluso también la administración? ¿Cómo ha sido esos comienzos al principio de no haceros caso a tener ahora un proyecto que va rodando? ¿Cuáles han sido esas dificultades, Sandra? Pues, hombre, al principio es verdad que aquí nos tienes a nosotros dos, éramos esto y claro, llamar a las puertas era muy difícil que te hicieran caso. Hola, somos una escuela de hostelería, vale, pero ¿qué sois, no? ¿Qué estáis haciendo? Y sobre todo no tienes un pasado, ¿no? O sea, no tienes unos alumnos formados que digan, esta es nuestra muestra. Entonces, eso fue lo más difícil. Es verdad que, como has comentado, Casa Santa Teresa confió en nosotros desde el principio, Fundación Gil Gallarre también. Hay algunos que han confiado desde el principio, que a día de hoy seguimos, obviamente, con ellos. Pero la mayor dificultad es tanto como familias como entidades que confiaran en nosotros, claro. Que por una parte lo vemos normal. Por uno. Sandra, tú has estudiado economía, has estudiado restauración y has estudiado trabajo social. Vaya currículum. Sí, pero bueno, ha ido surgiendo en la vida. Sí, bien, ¿de dónde te llega esa sensibilidad, de ese compromiso social, con esa formación, a hacer un proyecto que da cabida a personas con discapacidad intelectual? Pues, la verdad que a mí lo que me pasó realmente fue que me quitaron el carnet de conducir y tuve que hacer, eso hace miles de años, tuve que hacer unos trabajos sociales y lo hice en un centro ocupacional. Entonces, ahí fue cuando dije, hostia, toda esta gente, estuve como feliz, como dije, wow, yo quiero estar aquí. Y también me di cuenta que había mucha gente de manera ocupacional y dije, hay que montar algo que sea destinado al empleo, ¿no? Que sea una formación destinada al empleo. Y de ahí ya, voluntaria muchos años, hice trabajo social, me crucé con Pablo en el camino y aquí estamos. Porque Pablo, ¿cómo te convence? ¿Cómo te engaña? Como dice ella, ¿cómo te engaña? Porque tú eres ingeniero, ¿no? Sí. Eres ingeniero de formación, en teoría un empleo seguro, sin ningún tipo de incertidumbre, bueno, tu vida un poco con visos de estar asentada y de repente viene Sandra, te cuenta una película y tú dices, venga, voy a por ello. ¿Cómo decides? Pues yo por otro lado, digamos que siempre he tenido el corazoncito dividido y desde los 16 años yo entré a hacer voluntariado por la parte de ocio con personas con discapacidad. Y lo mismo, observando, había ciertas personas que yo digo, joder, no consiguen trabajo, o bien porque no tienen el estudio adecuado, o bien porque tienen estudios pero no lo logran. Y entonces, dándole vueltas a la cabeza, no surgía ninguna idea. Y justo conozco a Sandra y me dio la idea. Dice, quiero montar la escuela de hostelería adaptada. Y dije, pa'lante. Digo, ¿y cuál es vuestro rol? Tú entiendo que a nivel de formación de la comida, ¿no? De formación de sala, formación de la cocina. Y la tuya, ¿cómo adaptáis
porque claro, la formación tiene que ser adaptada Claro. a las personas con discapacidad. Las recetas tienen que ser en lectura fácil o visual. ¿Esa es tu parte? ¿O la parte es de gestión? Mi parte es parte de gestión, luego por otro lado parte logística y luego también entrar de lleno pues un poco a ir gestionando personal en el lado del voluntariado que al final pues bueno, cosas que son nuevas para mí, pero luego lo que sí que he querido es traer pues todo ese trabajo que he estado siempre dentro de proyectos de ingeniería, viéndolos nacer y viéndolos morir y cómo se desarrollan, pues traerlo pero a un proyecto que significará para mí. Bueno, y lo se más ha hecho grande. un máster en lectura fácil y todas las Qué recetas bueno. en lectura fácil las hace Pablo. Sí. ¿Y cómo haces la adaptación a nivel de formación? ¿Cómo llevas los tiempos de...? Porque en la escuela hay establecido unos grados, ¿no? Desde el inicio hasta ya como el máster ya del universo que pueden trabajar. ¿Cómo lo habéis diseñado? ¿Cómo lo habéis montado? ¿Te has asesorado por alguien? ¿Lo has estudiado tú? ¿Cómo lo has hecho? Es verdad que nosotros nos hemos como formado bastante para ello. Yo he estado investigando muchísimo de varias educaciones y educación paideia y todo este tipo de cosas y este sistema de aprendizaje, ¿no? O formas de aprendizaje. Y es verdad que nos hemos dado cuenta que la mejor escuela hemos sido nosotros mismos, dándonos cuenta porque empezamos con unas adaptaciones y estamos ahora mismo en otras. Porque el propio alumno, que es lo que también nosotros defendemos mucho de que cada historia de vida, ¿no? Que se lo dice la educación paideia, cada persona es una historia de vida. Y ahí entra en juego la forma de aprender. Entonces, claro, al final tienes que crear algo no para cada persona, pero casi, ¿sabes? O sea, tú respondes de una manera al proceso educativo y yo de otra. Y eso es así, y eso hay que hacerlo. Y lo que pasa es que es tiempo, es trabajo y hay que estar. Luego, a cosas más objetivas y más claras, recetas de lectura fácil, el ritmo es importantísimo, que se usa. Y otra cosa que nos dimos cuenta es el espacio. Nos hemos dado cuenta que dándoles el espacio, es que poco más necesitan, ¿sabes? Por eso tampoco vamos tanto. Si has estado en restaurantes, es verdad que hay banderines, ¿no? Y hay como pizarras magnéticas a nivel más espacial, pero no queremos rojo, verde, amarillo. O sea, no queremos dar tampoco todas las facilidades del mundo porque creemos que pueden aprender también muchas cosas de manera más... Y os demuestran que lo hacen. No, totalmente, totalmente. Sí. Mira, eso habéis tenido una enseñanza interna, ¿no? Total. De querer tener unas expectativas, decir, bueno, vamos a hacer esto por aquí y ellos te dicen, no, es que yo también lo puedo hacer así. Esto a nivel de clientes, también el que pasa, digo el restaurante porque es el que está más atención al que viene, ¿no? La escuela es más interna. Sí. Pero el que viene, el que no os conocía y viene por curiosidad, porque además vosotros estáis en una urbanización privada, con lo cual pues muchos vecinos igual se interesan por ese nuevo restaurante que entra, pero no lo saben. Sí. Entran y se encuentran con que los camareros tienen una discapacidad. ¿Cuál es esa impresión? ¿Cuál es esa respuesta de a ver si me va a entender? De mirarte a ti y dice, bueno, este parece que es el que sabe, o realmente están abiertos a decir, bueno, pues vamos a intentarlo, yo te digo el menú y tú ya me traes, porque entiendo que si tú estás ahí es porque vales. Claro. ¿Cuáles son esas respuestas, más o menos? Pues, Pero pues justo las respuestas que tú misma has dado, ha habido de todo. Ha habido desde el que llega y efectivamente va buscando como ese apoyo, y ahí lo que hacemos es, bueno, también como que el propio cliente vaya también aprendiendo dónde está. Y, por ejemplo, en ese caso, pues yo hay muchas veces animo y digo, digo a mi compañero. O muchas veces se lo han pedido al compañero con discapacidad, pasas tú y te lo vuelven a pedir, pero ya ves al compañero llevando pues o los platos o el pan que han pedido. Digo, no, hombre, digo, si se lo has pedido a tu camarero, digo, ella o él es tu camarero, digo, eso nos encanta también. Lo saben hacer perfectamente. Como dar en la boca, ¿sabes? Sí. No te fiabas y aquí estás, ¿sabes? Y repiten. Sí. Tenemos un montón de clientes habituales, tanto de dentro como de fuera. Y lo que decía Pablo de esto, nos ha pasado uno que sea como más extremo, que vino y nos dijo, oye, ¿estáis seguros de que ella me va a atender? Entonces Juan Pablo, que es el gerente que está allí, dijo, si no te atiende a ella, no te va a atender nadie. O sea, refiriéndose a una camarera, Beatriz, y así de claro es. Muy bien. Más claro el agua. Ahora estáis proyectando otro proyecto. ¿Tenéis pensado ampliar la escuela de hostelería para poner, vais a cambiar de ubicación, ¿no? Sí. Y vais a poner un restaurante de trabajo, de ensayo, de entrenamiento, ¿no? Lo que están formándose para ponerlo en práctica, para luego ya
de cara a salir, porque ya no brutal, bueno, puede dar trabajo, por supuesto, a los alumnos, pero entiendo que también lo suyo es que encuentren trabajo en otro tipo de restaurantes y en otro tipo de bares. Claro. ¿Quién os lo iba a decir? Que estáis ya en un tercer proyecto de ampliación, de cambio de ubicación, cuando empezabais y cuando no hacían caso a nadie, ¿no? No nos lo creemos. Todavía a día de hoy siempre decimos que estamos como disos, o sea, Sí, como que no nos totalmente. lo creemos. Es que como estamos aquí trabajando, luchándolo y o sea, que es súper bonito, pero como que a veces dices, ostras. También el día a día come mucho, ¿no? Sí. Tenéis Sí. estos sueños, pero el día a día también hay Sí. gente que depende de vosotros, es una inversión que habéis hecho. Total. Claro. Vuestros ahorros están ahí, el inversor Total. que hayáis engañado pues también estará ahí y las ayudas que nunca llegan pues también estarán ahí en algún Exacto. momento. Cuando habláis de crear, ¿a qué os referís exactamente? Porque decís que todo el mundo tiene capacidad de crear, ¿no? Crear en la vida, crear en la cocina, crear el qué, un proyecto de vida, ¿a qué os referís? Sí, o sea, yo creo que crear como el sentido amplio de la palabra, de crear, desde crear tu propia vida, que ellos tienen que crear su propia vida, crear desde un plato hasta crear el propio pensamiento, ¿sabes? Porque hay veces que ellos mismos tienen un pensamiento que no es suyo, es lo que nos hemos dado cuenta, ¿sabes? De, no, es que yo no podía, o sea, me han dicho que no puedo, ahora que puedo o no es otra cosa. Y todo eso que se cree desde dentro de ellos es dar el espacio y que lo crees, ¿sabes? Luego aparte crear, imaginar, pensar, vivir. ¿Creéis que muchos piensan que la excelencia es excluyente de la discapacidad intelectual? ¿No? Siempre rebajamos expectativas. Bueno, se trata de una persona con discapacidad intelectual. Bueno, si hace esto, no le vamos a pedir esto. Ya con que haga esto, en la restauración la excelencia es un elemento competitivo y es un santo y seña del sitio donde estáis. Ahí estáis jugando con adaptaciones, pero buscando la excelencia y una calidad extrema. ¿Cómo lo combináis? ¿Cómo jugáis con ello? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cómo lo hacéis? Claro, yo si me permites, siempre he defendido que si no damos estas herramientas a estas personas o estas adaptaciones, quizás siempre digo a la gente el ejemplo muy tonto de igual no estamos perdiendo la mejor croqueta del planeta o el mejor postre o la mejor, vamos, tu plato favorito, igual está ahí la persona que puede ser capaz de ser la mejor de todas, que igual sí que necesita apoyos en su día a día, pues en casa o para ayuda para el transporte y demás, pero igual a nivel trabajo nos estamos perdiendo esa excelencia. Total. Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que los empresarios no confían en las personas con discapacidad intelectual porque no entienden que la excelencia la pueden llegar a tener y a lograr si se les da una oportunidad. A vosotros se os dio una oportunidad en un momento dado de pues eso, Casa Santa Teresa, otras fundaciones. Al principio os habéis nutrido de esas entidades que tienen a personas con discapacidad intelectual y que están buscando, bueno, para ellos un servicio de formación o un servicio de búsqueda de empleo. Vuestro primer lazo, por así decirlo, ha sido las entidades sociales, pero con el tiempo las entidades sociales se han apartado porque lo que vienen son chavales y chavalas, de forma particular, las familias que os llaman para, oye, que quiere ser cocinero, que quiere ser camarero, lo que sea, que me lo fiches, ¿no? Y pago la matrícula como una escuela normal. Tal cual. Entiendo que hay sus pros y sus contras, ¿no? En la relación con las entidades y la relación con las familias. ¿Qué es lo que preferís? Según para qué, ¿no? Claro. Pero, a ver, claro, todo tiene su hándicap y su beneficio, ¿no? Pero, a ver, nosotros siempre lo que... Es verdad que la familia cuando viene ya por su propio... Hay bastante poco, ¿no? Como ponen menos problemas y demás. Las entidades a veces ponen más problemas, también se preocupan más, ¿sabes?
están como más preocupadas. Sí, por otro lado las entidades sí que trabajan también en colaborar pues en temas de irte preparando papeleo. Si tú les dices una semana y dicen, venga, pues te voy a buscar un grupito, entonces si vas individualmente, tienes que, hasta que rellenas un grupo, tienes que ir uno por uno haciendo esas llamadas, y a una entidad igual te dice, mira, pues he pensado en estos 4, ¿qué te parece? Puedes entrevistarlos a la vez. Entonces también tiene sus pros. Pero qué bien, ¿no? Que tengáis también, bueno, pues esas matriculaciones particulares, pues que porque eso quiere decir que hay familias que confían en que sus chavales vayan, porque también hay una autonomía para ir, que vayan en el autobús, perdón, o en metro para ir allí, que echen sus horas, en fin, que se relacionen con otras personas, porque no todo el mundo tiene la misma discapacidad intelectual. Unos serán síndrome de Down, otros tendrán un trastorno de espectro autista, otros en fin, que claro, hay diversidad también. Entonces también ellos... Claro. Entonces, qué gozada, ¿no? Entiendo que hay esa generación de familias que apuestan por los chavales. Sí. Eso nos está sorprendiendo y como que nos gusta bastante cada vez que nos escribe una familia. Oye, ahí te lo dejo. O si tiene que coger un cebollero así. Pero claro, al principio cuando salen de entidades es verdad que se lo cuentan a los padres de la entidad, estas que nos apoyan más, que se nos olvida también decir Acceda a Respiro, que esa está con nosotros a muerte desde el minuto 1. Como cuando veníamos, no, pero el cuchillo, mi hijo, el cuchillo. Tu hijo coge el cuchillo. Sí, algunas decían los padres, que tiene miedo al cuchillo. Y claro, la pregunta era, ¿tiene miedo él esta o tú? persona, o tú? Total. Pero sí. ¿Qué habéis aprendido de las personas con discapacidad una vez que ya estáis día a día con ellos, ya sea en la formación como trabajando? ¿Qué aprendéis de ellos cada día y qué les aportáis vosotros también, ¿no? O sea, entiendo que hay una sinergia común todos los días. O sea, yo he aprendido mucho el que veo que como para ellos es mucho la primera vez de cosas, la primera vez de un trabajo, la primera vez de conocer a gente, de esa transformación 360 que te da también un trabajo, ¿no? Cualquier persona. He aprendido mucho cómo se disfrutan las cosas por primera vez, que a veces se nos olvidan. Y ellos es que lo hacen a muerte. O sea, a mí eso me emociona mucho, ¿sabes? Verles muchísimo. Porque además habéis salido fuera de Madrid. Habéis ido a Palencia, ¿fue? Sí, a Palencia. Sí. Que bueno, increíble, ¿no? Una furgoneta para allá y... Eso que ha sido increíble. Y bueno, es que vosotros estáis un poco locos. Sí, bueno. No decimos a nada que no, eso seguro. Claro, ¿cuál ha sido la experiencia de sacarlos fuera de su ambiente? Y bueno, iba a ir con vosotros, que sois su referencia, pero ¿qué tal? ¿Cómo ha sido eso? ¿Vais a repetir? Seguro. Obvio, sí. Pero ya en cuanto se pueda. Tal cual. Que toda esta experiencia siempre, fíjate, siempre hablamos André y yo de ya como que no nos deberían sorprender ciertas cosas, pero ellos mismos siempre nos siguen sorprendiendo. Y entonces, claro, llegas allí, tienen que preparar el plato, hacerlo todo, están súper concentrados. Y claro, yo me imagino teniendo unas freidoras, preparando, emplatándolo todo, y con 18 cámaras y micrófonos así delante, y aún así se ponen, se concentran, lo hacen, y digo, vamos, yo en la vida hubiera hecho eso. Y 18 restaurantes con gente de restauración de toda la vida, hostelería, que sabemos que es el mundo de la hostelería. Sí. Y que cómo trabajaron Hernando y Inma allí. Yo me quedé, vamos. ¿Qué edades más o menos tenéis tanto en la escuela como en el restaurante? Pues empezamos como entre 17 y 40, pero luego nos hemos ido dando cuenta que hay mucha gente que tiene 50 años que está en estos programas de empleo, ¿no? En entidades o tal. Entonces, al final la edad ya no la acotamos. Como que el que tenga motivación. El que tenga motivación, el que quiera currar y el que le apetezca estar aquí con nosotros. El otro día hablaba con Diego, que es de CEO de Timpers, que es una empresa valenciana que hace zapatillas. Pues no, son zapatillas muy especiales porque la empresa, los 3 socios tienen discapacidad visual. Y bueno, han ganado muchos premios, pues como vosotros, un proyecto entre amigos que se va de una cosa a la otra, buscan la excelencia, buscan la calidad y están teniendo, bueno, oye, allí en Valencia muy bien, además es tierra de zapatos, ¿no? Sí, qué interesante, pues lo voy a buscar, sí. Sí, bueno, pues la semana que viene a la otra está la entrevista, no sé qué cámara tenéis que ver y la podéis escuchar a Diego. Y una de las cosas que él me decía es que uno de sus objetivos es que no se vea la empresa
como una empresa social que tiene un impacto social, que si su equipo tiene discapacidad, sino que es una empresa que hace zapatillas. Incluso han sacado su zapatilla estrella que quieren colocar en el mundo de la moda. Una zapatilla como otra cualquiera. Que se deje, entre comillas, ese comprador que te compra esa zapatilla pues porque es a beneficio de una causa, bueno, pues porque, pero ese no te repite comprar. Total. No, ellos buscan a ese cliente que un día se le rompe la zapatilla o su hijo pequeño cambia de número y que le compre esa zapatilla porque le gusta, porque tiene tendencia, porque está de moda, porque tiene calidad y además pues está en braille para que está hecho para que la gente compre tocando, ¿no? Claro. Sí, como se crea cualquier otro producto para su venta. Eso es, y me acordaba mucho de vosotros porque yo creo que eso es un poco vuestro leitmotiv también, ¿no? Sí, a ver, de hecho estáis aquí en un podcast que habla de la discapacidad intelectual y sois emprendedores, pero también vamos a dejar, ¿no?, esa etiqueta y decir, somos una empresa que tenemos un equipo X, pero que estás comiendo muy bien, que me dejes de pensar que ese flan que te estoy poniendo, ay, qué pobrecito, ¿no? Claro. Sino, jo, qué rico, qué bueno, mañana vengo o ya reservo, sin más. Exacto. Que Eso no te es. planteas Porque en la otros comida, sitios, ¿no? exacto. Porque la Ahí comida está. está buena. La comida Claro. está buena. Ese es el objetivo, ¿no? Ese El es el mirar objetivo. más allá de esa Claro. etiqueta. Esa es una lucha. Eso es una lucha, pero ese es Totalmente. el objetivo 100%, ¿sabes? Que luego están los trabajadores, que hay luego otra cosa ahí, genial. Pero yo vengo aquí porque se come muy bien. Qué difícil es quitarnos el paternalismo social, ¿no? Es muy, muy difícil. Muy difícil. Está muy arraigado, sí. Muy Está muy difícil, arraigado. muy difícil. Incluso todavía la gente que dice, venga, va, no sé qué, Brulé, qué guay, tenéis otra diferente comunicación desde otro... Esos todavía también la tienen, ¿sabes? ¿Cómo imagináis que sería el mundo si todos creyéramos que en la igualdad de oportunidades? ¿Cómo soñáis? ¿Qué pensáis que debe de pasar en la sociedad para encontrarnos proyectos más allá de las etiquetas y que funcionan? ¿Cómo creéis que más visibilidad, más concienciación, más ayudas a proyectos como vosotros, las familias, las entidades, en fin, no sé, porque conectáis varias cosas, conectáis entidades, conectáis familias, conectáis negocio, conectáis clientes normales. ¿Cómo pensáis que podéis? Pues vosotros sumáis, pero... Sí, claro, pero ¿Cómo podemos? Eso es. Sí. O sea, de manera transversal siempre hablamos de lo que hay que hacer es el cambio de mentalidad de la sociedad, que eso es importantísimo. O sea, yo pienso que desde más abajo hacia más arriba, o sea, lo más tal serían, o sea, ayudas de lo que sea para que haya más cosas así, que se pueda mostrar más. Claro, esto es muy poco. Eso tendría que estar para demostrar. Sandra, a mí me gustaría aquí reivindicar vuestra labor como emprendedores. Lo hemos hablado en la ocasión en la que nos hemos conocido con otra buena emprendedora que es Berretes. Hola, Blanca. Que es muy difícil, os lo pone muy difícil, ya no sea por las ayudas, aunque sea capital privado, da igual, el tema de los seguros sociales, el tema de las bajas, el tema de los contratos, que si ahora tiene trabajo pues le quitamos la pensión, en fin, las horas que tienen que tener, las condiciones, es todo demasiado, ¿no? No termina de engrasarse la rueda. Y muchos de los proyectos pues se tienen que cerrar porque no es sostenible. No es sostenible. Claro. Ahora todo este tema de subida de la cuota de autónomos y tal, digo, bueno, el autónomo, el que es uno, bueno, pero el que es el autónomo que tiene una empresa con más autónomos porque no hay manera, y si además añadimos la discapacidad intelectual, porque vosotros sois empresa social, no sois centro especial de empleo. No. ¿Por qué decidisteis ser empresa y no convertiros en centro especial de empleo? Me da igual. O sea, lo decidimos porque siempre o sea, no tuvimos tanto esa decisión de qué somos, sino creemos que lo que hay que crear es algo que se mantenga solo. No tenemos que vivir de subvenciones, que si nos dan las ayudas obviamente nos van a ayudar porque ya hemos estado 3 años tirando solo nosotros, pero como vamos a hacer algo que
que se mantenga solo, es decir, las matrículas valen un dinero, si se pueden que se paguen obviamente, nosotros becamos, como ya te contamos, con las cenas, y un restaurante de calidad que también pueda dar trabajo y pagar a los empleados como cualquier otro lugar. Entonces dijimos, nosotros somos una SL y vamos para adelante. ¿Por qué creéis que los centros especiales de empleo muchos tienen dificultades, otros son de éxito? ¿Y por qué están tan estigmatizados? Porque muchas veces cuando se habla de empleo protegido, de empleo social, hombre, es muy importante porque no todo el mundo con discapacidad intelectual puede acceder a un trabajo ordinario. Aquí estamos hablando de una empresa que está empleando a gente que es capaz, pero mucha gente no. Entonces tiene que haber pues ese centro especial de empleo con vocación social, pero hay otro que es el empresarial. ¿Por qué creéis que muchas veces se ve mal? Bueno, es que se están aprovechando de ellos. Bueno, las ayudas que le están dando, seguro que estos no respetan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está tan estigmatizado y no se ve como realmente una empresa? ¿Por qué hay esos prejuicios? ¿Vosotros habláis con otras personas, con otros proyectos, no igual en el mismo sector, sino en otros, que tienen esos prejuicios a la hora de presentar su proyecto o no lo sentís? Yo creo que quizá se pueden hacer ese tipo de comentarios casi por desconocimiento o no haberse informado. Pues claro, o sea, entiendo que situaciones pueden haber pasado de todo tipo. Hay un montón de centros especiales de empleo y imagino que puede que haya habido algunos en los que haya habido pufos o marrullos, ya porque en cuanto hay subvenciones de por medio, pues bueno, siempre puede salir gente interesada. Pero es verdad que por lo menos los ejemplos que hemos ido conociendo, te encuentras luego con ciertos centros especiales de empleo que te dicen, mira, pues aquí teníamos esta partida presupuestaria y en vez de hacer un edificio muy bonito decidimos abrir esta otra parte de jardinería para poder contratar a 10 más. Y entonces, pues bueno, hemos hecho un apañillo, o sea que luego creo que ahí habría que informarse también más y ver la situación que hay en concreto. Que esto no quita que como hay muchos, pues bueno, creo que siempre llama la atención pues los que igual lo han podido hacer mal o se han podido aprovechar. Pero no veo fácil aprovecharse, tampoco de... No lo sé, el tema subvenciones es muy difícil de lograr. Sí, además que es muy encorsetado. Si tú recibes una subvención es para esto, luego tienes que justificarlo. Están muy vigilados. Incluso los contratos tienen que, ¿no? Al final, que esa es otra. Si tú recibes una subvención para tu negocio y vas a contratar a 2-3 personas con discapacidad intelectual, también eso es una caja de Pandora. Igual esa persona... al final, por lo que sea, porque tiene un tema médico, porque, en fin, que son personas. Sí, claro. sí, total. Pero esa subvención, ¿cómo haces para cambiar nominativamente el contrato? En fin, te sujeta mucho, ¿no? O sea, yo creo que están bastante blindados también ese tema de los centros especiales de empleo. Vamos, lo que yo me estoy informando, como no lo hemos como gestionado desde ahí nunca, no sabemos exactamente los problemas que pueden surgir. No sé si será que leyendo y eso y hablando, pues está bastante también blindado, ¿no? Que también ahí desde ese lado del empresario que monta el centro especial de empleo, entiendo también que surgen bastantes dificultades, que al final lo que hablamos, que esto es discapacidad intelectual, hay física y hay de todo. Entonces, que liarla la lía cualquier persona. ¿Qué diríais a los futuros empresarios o futuros emprendedores, startups y todas estas cosas para que contraten a personas con discapacidad? Que no tengan miedo, un mensaje para ellos, que os escuchen y digan, venga, voy a intentar hacerlo, ¿no? Que vengan a hacer la brutal lo primero, que ahí van a tener la prueba clara. No, ¿qué les diríamos? Que no suena así, lo típico. A ver, dígame, Pablo. A ver, pues efectivamente, o sea, la clave, que yo creo que es, o sea, cuando te metes en el mundo de la discapacidad, o sea, el primer escalón como que puedes llegar a nivel mental es el decir, como tú me has dicho, son personas. Es decir, eso es lo primero. Entonces, antes de fijarte en que tiene una discapacidad, hazle la entrevista, mira a ver, dale una oportunidad, que haga la prueba, que lo demuestre. Sí, que lo Pero no simplemente tú, en cuanto tienes 2 currículos delante, dices, tiene discapacidad, problemas. Pues como, bueno, mira a ver el resto de cosas y si te convencen, pues para adelante. Que demuestre normalizar, que puede. ¿no? Normalizar. Sí. En todo este mogollón empresarial, de formación, de personas con discapacidad intelectual, de sus familias, de las entidades, en fin, todo este mogollón,
la logística, ¿cómo os lleváis? ¿Cómo superáis esos momentos de crisis o de yo ya no puedo más y el otro tira? ¿Cómo hacéis ese equipo que es importante y es fundamental para que el proyecto llegue a buen puerto, pero no deja de ser una convivencia 24/7? Sí, sí, un matrimonio, pero Total. 100%. Sí, 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 sí. Hombre, hemos tenido momentos muy duros los dos y al final, si él está peor, yo tiro y al revés. O sea, yo creo que es que si no, no sale. Igualmente, después de casi 4 años, aquí estamos, nos queremos. A pesar de todo. A pesar de todo. Por último, para terminar la entrevista, os voy a preguntar mi pregunta fetiche del programa y es ¿en qué no te quedarás atrás, Sandra? ¿En qué no te quedarás atrás? Pero... En lo que tú quieras. La vida... Esa es una pregunta y... Ostras. La vida a nivel de proyecto, a nivel personal, a nivel... lo que quieras. Tómalo como tú quieras. Vale. O sea, no me quedaré atrás, por ejemplo, en que esto pueda llegar a X, ¿no? Por supuesto. Vale. Lo que ya para ti te sientas. Desde Brulé y lo que parte que a mí me concierne, no nos quedaremos atrás en hacer una inclusión laboral del mayor porcentaje de personas que podamos. ¿Y tú, Pablo? Uf. Preguntote. Yo creo que lo que no me gustaría que se quedara atrás es efectivamente seguir manteniendo firme en esa parte, en esa visión humana, en que son personas y en que hay que normalizar. O sea, que eso no desaparezca nunca. Bueno, yo no me voy a quedar atrás en daros voz siempre que necesitéis, porque es un proyecto maravilloso. Yo, en cuanto os conocí, ya llevo tiempo, pero os conocí ya en persona y vamos, me reafirmé en que merece la pena, que sois esperanza para la humanidad. Muchas veces, ¿no? Que dices, ¿cómo vamos de mal en el mundo? Y te encuentras con personas como vosotros. Así que, bueno, no te quedas atrás, es vuestra casa para cuando queráis. Y de verdad, muchísimas gracias por este ratito. No, gracias a ti. Muchas Increíble. Gracias. Gracias. Won't you ask me to dance?